Pero no era el papá de Eduardo, que por cierto está aquí. No lo era yo. No, el Guavino Zulete. En serio. Esa lucha y lo que era AD, obviamente pues saben quién es mi padre y yo pues escucho los cuentos de esa lucha que ustedes tuvieron contra, por cierto, que por coincidencia del destino de la vida, hoy es compañero mío en el Consejo Legislativo del Estado de Mérida, como es Manuel Mora Izarro. Pero como lo importante que es, y es lo que quiero que resaltemos, porque pues sin duda ahorita los partidos del 2024 están en minusvalía, yo pues soy presidente regional de un partido y entendemos que la sociedad de repente no cree en los partidos, no cree en nosotros los políticos, tenemos que hacer acto de constricción, pero el cómo en esa época lo que eran las fortalezas de los partidos, que con partidos fortalecidos teníamos una democracia fortalecida, y el cómo esas luchas internas de manera democrática, sin el dedo y ni el compadrazgo de Caracas, tenían que justamente para tú poder ser secretario general en este momento de Acción Democrática. Creo que eso es de resaltar y el cómo ustedes lograron una cuerda de muchachos hacer lo pareciera lo imposible y dar ese fortalecimiento a D en ese momento. Por aparte también, que por cierto lo dijiste ayer y creo que es de resaltar en un momento tan polarizado como lo estamos viviendo en este momento, el que tú también, el cómo le reconoces a Jesús Rondón Nucete, que quien te venció en las elecciones a la gobernación de este estado, y hoy en día, o sea, tú le das la mano, son amigos y está en tu corazón, en las historias de tu vida. Creo que eso es muy importante reconocerlo y que nos pudieras contar de eso en una situación tan polarizada como la tenemos hoy en día. Sí, fíjate que por eso es que la historia es larga y contarla lleva tiempo, pero tú has tocado un punto que a mí me estimula decirlo o hablar de él. Yo tuve dos episodios donde quiero decirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que lo más hermoso de la democracia es ejercerla. Uno no tiene por qué llegar porque otro decida por uno. Uno tiene que hacer méritos. Y si hace méritos, llega el momento en que lo juzguen democráticamente. Si la gente considera que eres tú, eso no te lo quita nadie. Y a mí me ocurrió un caso bien interesante que a lo mejor muy pocos, pero muy pocos en Mérida conocen. Yo tuve que ser candidato a secretario general de Acción Democrática 2 veces. La primera, nada menos que con una responsabilidad inmensa que no hubiese querido tener por la magnitud de la fuerza humana, política, histórica, que significaba un hombre como Edilberto Moreno Peña. Edilberto era el candidato a secretario general de la tendencia nuestra en AD, para enfrentar a Manuel Mora Izarra aquí en Mérida. Bueno, imagínense, esos son los años 80 por allá. Años 80. Edilberto Moreno va a Caracas, se reúne con Jaime Lucinchi, que era jefe de la fracción parlamentaria, pero ya despuntaba como una tendencia en AD. Y le dice, mire Jaime, estamos perdidos. Nos faltan 5 votos para ganar las elecciones internas. Y ya, como están las cosas, pues ahí no se mueve nadie. Así que debemos buscarle una solución. Bueno, ¿y qué crees tú que puede ser la solución? Y Edilberto le dice a Jaime Lucinchi, bueno, el único que a lo mejor nos pudiera ayudar en esto es Héctor Alonso López. 72 horas antes de la convención. La diferencia eran 5. Y la tarea mía era ir a visitar cada uno de los 5. Y bueno, si lo lograba vencer, convenciéndolo, nosotros ganábamos. Me fui, recorrí. Esos votos estaban en Santa Cruz de Mora, estaban en Tovar, estaban en Ejido, y los visité a todos. Pero no era el papá de Eduardo, que por cierto está aquí. No lo era yo. No, el Guavino Zulete. En serio. Bueno, ¿En serio era él? No. Entonces resulta que me voy y empezamos a hacer recorrido. Bueno, y nos la jugamos. Bueno, que cuenten los votos. Estuvimos ese día
hasta las 5 o 6 de la mañana, contando votos, voto a voto. Bueno, de pronto hubo un voto más a favor de Manuel. Lo que quiere decir que yo había reconstruido lo que tenía Edilberto en 4 votos. Había logrado superar 4 votos y faltó uno. Que por cierto, le contaba yo esa historia ahora que estuve por allá en el Vigía a una compañera y le echo el cuento, que a lo mejor ella no sabía. Y de pronto ella sí me dice, por un voto, Héctor Alonso. ¿En serio? ¿En serio? Yo perdí por un voto. Me dijo, yo creo que fue el mío. Ah, magnífico, le digo, qué bueno saberlo, porque estas incógnitas... Yo lo estaba buscando hace años, por fin lo conseguí. Bueno, entonces, efectivamente, yo me fui a mi casa a las 6 de la mañana que salimos de la casa del partido, hice una carta, estoy seguro que tiene Manuel en su archivo, ojalá y la haya guardado, donde en primer lugar le doy reconocimiento, lo aliento, lo quiero ayudar para construir el partido que queremos. Esa es la democracia y yo la acepto como tal. Bueno. Y bueno, pasó el tiempo. La circunstancia y la dinámica de la vida nos llevó a que nos enfrentáramos de nuevo. De 1980, por allá, después a 1995. 85. 85. No. 85. Sí, 85. Te tenemos stalkeado, Exacto, sí, al 85, exacto. Bueno, por supuesto el escenario fue distinto. Ya no era el final, sino era el comienzo. Un día Carlos Andrés Pérez, en un restaurante en Caracas, me acompañaba ahí mi compadre Julio Uribarri, me dijo, te tienes que ir a Mérida. ¿A Mérida? ¿A qué? Yo pensé que era hacerle una diligencia. Me dijo, no, te tienes que ir a Mérida a competir por la Secretaría General de Acción Democrática. No, presidente, pues si ahí lo tenemos todo en contra. Ahí tenemos, miren, los legisladores regionales, los presidentes de consejos municipales, la Asamblea Legislativa, la gobernación del Estado, el Poder Nacional. Presidente, ¿y cómo pretende que nosotros podamos dominar eso? Me dijo, yo estoy consciente de eso. Y pero por eso eres tú. Pero me tiró otra repregunta. Yo sé que eso está así, pero yo te pregunto a ti, ¿de quién es el pueblo? No me dejó responder o replicarle, y él mismo me respondió, el pueblo es de quien sabe conquistar. Así es. Bueno, y empezamos por Arapey y recorrimos el estado por todas partes. Efectivamente, a veces me sentía abrumado. Yo dije, Dios mío, esto va a ser como una misión imposible o difícil. Bueno, se contaron los votos. Se contaron los votos de una manera muy interesante, porque en cada comité local votaban la gente ejercía la democracia, por eso la gente tenía tanto amor por AD y se sentía tan adeca y defendía eso con los dientes y además con mucho orgullo y tenían razón para defender el partido que tenía. Estábamos en un comando en el edificio Don Carlos, ahí teníamos un comando de campaña. Ahí estaban todos los muchachos, amigos míos, y efectivamente toda esa nueva generación de venezolanos adecos me ayudaron. A ellos les debo buena parte de lo que he sido aquí en Mérida y en Venezuela. Y entonces le digo yo a Reinaldo Clemente. Reinaldo Clemente es un profesor combativo que tuvo Mérida, que en la primera oportunidad en 1980 había estado respaldando a Manuel Mora. Y efectivamente lo defendió como debe defenderse, con solidaridad y hidalguía a un amigo. Pero en 1985, yo lo tengo ahí, le digo yo, mira Reinaldo, estamos ganando o perdiendo por el resultado electoral que se produzca en la ranchería. En Ejido. No, Pinto Salinas. No, en Ejido. Ejido. Y entonces me dice, ¿qué tengo que hacer yo? Con su vida usted tiene que ir a defender, a rescatar y defender esa acta. Esa acta decidía la Convención de Mérida. Y él se fue y entonces lo vemos llegar a la oficina nueva ya unas horas después y venía con los brazos, ganamos. Ven, traía el acta.
Está ahí el acta y eso consolidó la victoria que, bueno, de esa elección, bueno, por supuesto, Manuel me reconoció, Manuel lo distinguimos, porque yo no le entiendo la política como la posibilidad del exterminio. Así es. No, fuimos rivales y contendimos en una confrontación democrática. Él tenía derecho a expresarle a la gente lo que él pensaba y yo expresar lo que yo sentía. Bueno, Manuel terminó siendo presidente de Corpo Andes. Es decir, esa es la democracia robusta que yo quiero, la que siempre he querido, por la que hemos luchado. Pero cuando llegamos a Caracas, la delegación de esa convención, el propio Reinaldo Clemente, lo recuerdo, me dice, bueno, prepárate porque te vamos a postular para secretario político del CENDIAD. Digo, no, hermano, esta convención no es nuestra, esta convención es del gobierno. Lucinchi era el presidente, ¿no? Claro, el presidente de Lucinchi y tenía una ayudante muy efectiva en el control, que era la secretaria privada. Bastante, muy eficiente en eso. Bueno, y ¿Cómo se resulta... llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Blanca Ibáñez. Ajá. Sí, Blanca Ibáñez se llama. Se llama todavía. Se llama, Se llama. Bueno, entonces yo les digo a los muchachos, yo no puedo ser candidato. Yo no me voy a exponer a eso. Pero los tipos siguieron, entre ellos Reinaldo, dele, hasta que me convencieron. Ok, vamos a competir, no importa, vamos a hacer valer Mérida, Claro. aunque sea con los votos que tengamos. Bueno, no me dejaron pasar en la primera etapa de selección. Ahí sí empezaron a moverse los tornillos. Y entonces resulta que me dijeron, va por una segunda vuelta a competir con Raúl Matos Azócar, con Beto Finol, con Pedro París Montesinos. Éramos 4, para escoger creo 2. ¿Qué hizo la gente? Porque lo descubrí. Esas son cosas que la espontaneidad es una cosa muy hermosa y además la red de afectos para mí es más determinante en política que cualquier otra cosa. Entonces resulta que la gente empieza a decir, bueno, yo acepto la línea que me están dando. La línea venía de Miraflores. Y la gente escogía, de los 4, escogía 2, fijos. Pero empezó a producirse una cosa. Sí, yo acepto la línea, pero yo me reservo este. Y empezó a decir la gente, ahora con mayor razón, Claro. votaban por Héctor Alonso, que ya habían votado, pero no me permitieron llegar. Eso era un estorbo increíble. Bueno, en esa oportunidad el candidato a secretario general de AD era Manuel Peñalver. Y bueno, yo supuse que Manuel Peñalver, al ser electo secretario general, en sustitución de Lucinchi, porque había sido electo presidente, bueno, se iba a convertir a la ABD. Y resulta que yo llego a la sala plenaria del Parque Central, llena, pero llena de gente. Y la gente, en vez de corear el nombre de Manuel Peñalver, empezaron a gritar una frase que se hizo después famosísima, que llamaban el rompetubo. El rompetubo porque fui el único que no era parte de esa tendencia que había entrado al CEN de Acción Democrática como secretario político. Entonces, pero aún así, todavía tuve que sortear otro escollo. Porque yo llego a la primera reunión de CEN, en mi doble condición, secretario general de Acción Democrática de Mérida y secretario político. Y allí lo primero que me dijeron, bueno, usted aquí no puede estar con 2 cargos. Usted tiene que optar uno de los 2. O eres secretario general de Acción Democrática de Mérida o eres secretario político. Y bueno, yo dándole vuelta a la cabeza, bueno, pero esta gente, la verdad es que no me quieren dejar crecer. Bueno, y entonces se me ocurrió la idea, que fue la que terminaron aceptando, ok, yo escojo uno de los 2 y me voy a quedar con Mérida, pero con una condición, que es que si yo algún día dejo de ser secretario general, puedo venir a ser secretario político. Y me la aceptaron, cosa que ocurrió, porque después de yo electo secretario general de aquí en Mérida, Carlos Andrés ya para el 86, 87,
me llamó para que fuera el presidente de Venezuela 2000. Entonces yo dejé la Secretaría General y me fui a la Secretaría Política del CEN y siendo presidente de Venezuela 2000. Entonces, todas estas dinámicas son muy hermosas conocerlas. Y mi ahijado, Alexis José, ha recordado también otro episodio que tampoco voy a dejar de reconocer, que me lleno de satisfacción decirlo. Yo no pensaba ser candidato a gobernador de Mérida. Nunca se me metió en la cabeza. Sin embargo, un día, Alfaro ya me había derrotado en la Secretaría General y me llama y me dice, bueno, mira, nosotros necesitamos que tú seas candidato a gobernador de Mérida. Pero yo no tengo intención, le dije yo a Luis. Bueno, pero a la larga, como podía ser como una intención magnánima de él, bueno, yo te derroté y entonces ahora te brindo la oportunidad. Y bueno, y además mis amigos aquí, entre ellos tu padre, mi compadre, Alexis Paparoni, me dijeron, no, compadre, ya usted es hora que se acuerde de nosotros. Eso me fusiló. Y yo no, yo soy un hombre agradecido y yo reconozco el esfuerzo que ustedes hicieron y yo me voy a Mérida a pelear. Y me vine y peleé. Bueno, hubo una pequeñita mala suerte. La pequeñita mala suerte es que cuando yo soy candidato aquí, nada menos que se producen 2 golpes de Estado en Venezuela. El del 4 de febrero y el 27 de noviembre. El 27 de noviembre, es importante que ustedes conozcan esto. Yo estaba en el vigía, casualmente, casa por casa. Yo fui a buscar el voto de cada quien. Tocar a cada quien, que me tocaran a mí, que me conocieran. Estando allá, bueno, ya nos fuimos a acostar, en la madrugada nos despiertan. Víctor Alonso, hay un golpe de Estado en Caracas. Bueno, nos vestimos, fuimos a parar a la gobernación de Mérida, donde estaba Jesús Rondón Musset, que era el gobernador en ese momento. Bueno, hicimos un comunicado conjunto, llamando a los venezolanos a defender su democracia y su libertad, y lo firmamos los dos que contendíamos, que a lo mejor nos habíamos visto ese mismo año en una faceta interesante. Carlos Andrés Pérez estaba inaugurando el Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso, y por un lado estaba Jesús Rondón Lucente y por el otro lado yo. Después nos confrontamos, porque esa es la democracia. No éramos enemigos los que andábamos allí, son gente que nos abrimos oportunidades y las cultivamos, y otros creyeron en nosotros y se las jugaron. Pero Jesús Rondón ganó la gobernación de Mérida, y yo después decía, pero bueno, esa era la competencia, había que hacerla. Pero yo creo que los merideños tenían razón, había hecho una labor extraordinaria. Ese hombre Como sembró. presidente de la Cámara. No, y como gobernador la como primera vez. gobernador, porque él fue el primer gobernador. Cierto, por primera vez. Claro, Jesús Rondón 92. Lucente fue el primer gobernador electo Electo. democráticamente por el pueblo. Es así. Después se reelige, que es cuando compite conmigo. Así es. ¿Ah? A lo mejor el error de Jesús es la tercera a la vencida. Ujú. Que no pudo ser él, que le pretendió poner a la señora. Es decir, eso es lo que me ha dicho los amigos de él, que bueno, que una hoja de historia tan bonita como la que escribió Jesús, el final no haya sido todo lo feliz que a lo mejor él hubiese querido y merecía. En 1990 dijiste, o cambiamos o nos cambian. Y creo que el pueblo venezolano, tu generación, porque pues en mi caso yo no conozco otro sistema que no sea este. O sea, yo cuando llegó Hugo Chávez al poder, yo que tenía 15 años, es decir, no conozco otra cosa sino esto. Luis sí conoce un poquito más. El bebé. Esa frase lapidaria, porque pues el pueblo venezolano creyó en un proyecto, ¿cómo comparas lo que allí sucedió y lo que pudiera pasar en el 2024? Este podcast pues va a ser en 2 partes, porque no podemos desaprovechar la oportunidad de tener un invitado como así que vamos a tener 2 partes de este podcast. ¿Cómo crees la similitud de lo que dijiste en el 90, lo que pasó en el 98 y Dios mediante la Virgen lo que pueda pasar en el 24? Esa frase está en mi discurso breve, un breve discurso
creo que fueron 15 minutos, el día de mi postulación a la Secretaría General Nacional de Acción Democrática. Yo dejé allí reflejado no una consigna electoral, porque no lo era. Para mí era la sumatoria de lo que habíamos estado viviendo en la decadencia de AD y de la democracia y de los partidos. Yo lo que quise fue decirlo como una advertencia. Si nosotros no cambiamos, nos van a cambiar. Señores, tenemos que reaccionar. Yo he llegado a decir que la gran tragedia de Acción Democrática, que además es mi historia, además no reniego de su historia, es mi historia, y además yo también fui parte protagónica de esa historia, y no me hace decir lo contrario de lo que es la verdad. El problema de Acción Democrática es que construyó un gran país, distinto al que teníamos. Un país donde, mire, si ustedes se pueden hacer el inventario de las universidades creadas en la democracia, mire, hermano, aquí que abrió las compuertas a la universalidad del derecho de la educación gratuita, porque las universidades son gratuitas en Venezuela. Y no solo las universidades, las escuelas. Todo, sí, Liceo, todo. Yo puedo contar más que ustedes, porque yo viví la realidad. Ustedes son gente que vinieron y tuvieron la ventaja, la suerte de haber encontrado una democracia construida, un país construido, una posibilidad. Entonces, pero cuando yo empecé a observar, y también Carlos Andrés empezamos a observar, que las cosas ya no iban por el camino que aspirábamos, ya los partidos empezaron a ser penetrados por sectores económicos, ya la mística que generaba hacer actividad política, hacer la pancartica, hacer la bandera, ponerle el color a la franela, eso empezó a dejar de ser y se fue relajando. Entonces ya dependíamos más de qué dice el ingeniero tal o el empresario tal que lo que podía decidir el partido como tal. Eso empezó a producir desgano. Ya nos olvidamos de las bases militantes, ya no íbamos allá con la frecuencia que quería ver, el confort nos fue atrapando. Bueno, y llega el momento para Acción Democrática muy importante, que es la confrontación de 1990. La confrontación de 1990 tenía una connotación muy importante. Bueno, me tocó a mí por las circunstancias de la vida ser protagonista, pero también Alfaro Ucero le tocó ser parte de esa historia porque a lo mejor era lo antagónico de lo que nosotros estábamos diciendo. La renovación. Claro, allí los términos que se utilizaron públicamente eran que un sector llamado ortodoxo y el otro que era el sector renovador. La renovación era el cambio. Fíjate, la palabra cambio es mágica y la usamos en cada momento y cada circunstancia de una dificultad histórica como la que estamos viviendo ahora. Bueno, pues bien, Carlos Andrés Pérez y yo habíamos hecho un acuerdo que él iba a ser electo por segunda vez presidente a los 64 años de edad. Un hecho histórico. Y entonces resulta que yo tenía en esa oportunidad como 42, 43 años. Hicimos un pacto de que él enfrentaba un momento muy exigente de la vida venezolana, que era iniciar un segundo gobierno, pero para rectificaciones. Rectificaciones de sus propios errores y de los errores, por supuesto, que habían tenido los partidos y había tenido la democracia. Entonces, por supuesto, mucha gente a veces me lo pregunta, ¿y tú por qué nunca fuiste un gobierno de Carlos Andrés Pérez? No, en primer lugar, en el primero, muy joven. Y el segundo, es que habíamos hecho un pacto. Él se ocupaba del gobierno y yo me ocupaba del partido. Bueno, yo quizás no haya quedado bien, no pude ganar. Pero esa debilidad que se produjo en ese acto electoral trajo otras consecuencias. La importancia de no haber renovado Acción Democrática en ese Claro, momento. si eso cambia, el panorama del país cambia, yo no tengo duda, y no por mí.
Aunque yo era una circunstancia y los hombres No, porque somos cambiaban las circunstancias ideas. mucho. No, y procedimientos y estilos y sentido de Y grandeza. visión de la política y visión del país. ¿Qué íbamos a conseguir? Bueno, no cuento en la historia larga, ni siquiera corta, porque es una historia muy dolorosa, vino todo lo que ocurrió. Sacaron a Carlos Andrés Pérez del poder, que es bueno decirlo, y sobre todo a quienes me están escuchando. Carlos Andrés Pérez lo sacan simple y llanamente porque hubo una denuncia de malversación de fondos de la partida secreta. Partida secreta que, por cierto, por ser secreta, no se cuenta qué es lo que se hace con ella. Uno. Segundo, ese dinero sí se utilizó, y Carlos Andrés lo confesó. Ese dinero fue para ir a fortalecer y consolidar la democracia en Nicaragua con la elección de la señora Violeta de Chamorro, que era la primera mujer electa en América Latina, por cierto, como presidente de Venezuela. Y entonces es muy importante que nosotros ahora reconozcamos que esos hechos le dieron otro rumbo a Venezuela. Yo a veces, no sé si quejosamente o con sentido de añoranza de lo que vivimos, yo he dicho que nosotros regalamos la democracia. No la defendimos como teníamos que haberla defendido. Acción Democrática no ha debido aceptar nunca el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez porque eso fue una maniobra y se comprobó en el tiempo y los actores mismos de la maniobra lo han confesado que efectivamente eso no tenía ninguna razón de ser. Aún más yo llegué a decirles, si ustedes quieren liquidar a Carlos Andrés Pérez, esperen, los 6 meses falta para que termine de ser presidente de la República, métanlo preso o mátenlo. Pero no liquiden a Venezuela en sus instituciones y en sus posibilidades. Bueno, pues esa es la historia. Entonces, yo siento mucha tristeza cuando que me siento adecuado, porque yo digo que el problema de la construcción de una cultura, de unas maneras de pensar y de sentir. Yo leí muchos libros, mucha literatura de la que me enseñó a creer y a soñar con la Acción Democrática. Yo siempre pensé que el destino de Venezuela estaba en manos de Acción Democrática. Pero hoy ni Venezuela tiene destino y Acción Democrática está en serios problemas que tenemos que reconocerlos. Y si no los reconocemos, no vamos a ayudar a buscarle una salida a Venezuela, porque Acción Democrática es definitivamente el gran partido de Venezuela, de la historia democrática de Venezuela. Entonces ahí tiene que haber mucho para encontrar. Ahora, pasaron las cosas que pasaron, pero más triste es ahora ver que en una dictadura como la que estamos viviendo, bueno, lo que queda de Acción Democrática, entonces ya han resuelto dividirse y partirse en 2 pedazos, lo que me hace sentir intranquilo. ¿Por qué? Porque en definitiva el problema no es militar en un partido de un color o de otro. Y mucho menos vamos a tratar de dividir una cosa que la tenemos metida aquí. ¿Quién se va a llevar el corazón de cada quien? Ahora, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que las cosas tienen que cambiar para que las cosas puedan mejorar para todos, incluidos los que hoy están en el gobierno. Yo estoy absolutamente convencido que si la sensatez de los que estén gobernando Venezuela hacen la evaluación que corresponda, con justicia a sí mismo, se darán cuenta que este modelo no se los va a comprar nadie más nunca. Y por lo tanto, en la medida que este modelo no lo compren más nunca, pueden durar 5, 10, 15, 20, 30 años más. Pero resulta que los hijos de ellos y los nietos algún día van a ser el germen de la aparición de una nueva realidad y de una nueva posibilidad, porque la que tuvieron sus padres fracasó. ¿Esto cómo se resuelve? Entendiendo que llegó un momento en el cual o nos preocupamos por crear un país donde quepamos todos, podamos convivir, donde nos respetemos, donde aquí nadie ande angustiado porque lo andan persiguiendo, que aquí nadie ande angustiado porque lo van a meter preso, lo metieron preso, de que tengamos que estar viendo listas de 300 presos en una democracia. En una democracia no existen presos políticos. Entonces, esa tiene que ser la reflexión. Yo no creo que el cambio en Venezuela sea poner un presidente distinto al que está.
Lo que tiene que haber en Venezuela es definitivamente la reflexión sensata de que tenemos que volvernos a reencontrar. La jungla no puede ser la condición fundamental para que exista democracia. En la democracia no puede haber jungla. Aquí tiene que haber respeto a las leyes. No puede ser esto que tenemos, que es un Estado discrecional. Cuando hay un Estado discrecional no hay ley posible, porque lo que yo quiero es lo que se convierte en ley. Entonces, esto que andamos haciendo hoy por Venezuela, yo lo ando haciendo con cariño, porque eso es lo que yo aprendí a hacer. A mí no me importa tener esta edad que tengo, y a lo mejor teniendo niños y hijos y nietos, a lo mejor les quito a ellos la posibilidad de tenerme más cerca, porque yo pienso que esos niños, esos hijos míos, esos nietos míos, no tendrían sentido de existir en una sociedad que no sea democrática. Yo estoy luchando por su libertad, porque puedan respirar, que puedan crecer, que puedan ir a las universidades que quieran, que puedan ir a cualquier sitio del mundo como nosotros pretendimos hacerlo, llenando universidades de otras partes del mundo con el plan de becas General Mariscal de Ayacucho. Ese es un talento inmenso. Ese talento yo logré verlo, recogerlo, estimularlo a través del programa o de la política de Venezuela 2000, que fue una de las políticas más exitosas desde el punto de vista sociopolítico que hicimos en Venezuela, para respaldar precisamente al presidente que había creado el plan de becas General Mariscal de Ayacucho. Entonces, todo esto que estoy diciendo lo digo con el corazón, pero también porque lo he pensado mucho. Y ayudémonos todos a que la sensatez vuelva a Venezuela, que Venezuela pueda seguir siendo vista como lo hacía yo en mis tiempos de muchacho, que yo me ponía a oír Radio Continente, a oír los programas políticos, y lo hacía desde Mérida. Marcaba una emisora AM y me llegaba Radio Continente o Radio Rumbo, y yo oía la bienvenida, la despedida de esa emisora. ¿Y qué decían? Bienvenidos a Radio Rumbo, o bienvenidos a Radio Continente, desde Caracas, Venezuela. Venezuela democrática. Lo decían las emisoras. Bueno, hoy la palabra democracia ya pareciera ser como un pecado. ¿Por qué? Porque nadie le interesa o no nos estamos ocupando de ella. Y ni siquiera la nombran. Ni la nombran, sí, porque O sea, ahora es o revolución, o progresismo, o socialismo, o cualquiera de esas distorsionan todo lo que es la cultura democrática que hemos tenido en el país. Exactamente. Mensaje final. El mensaje final es de gratitud. Yo tengo que agradecerle a dos personas, mi compadre Alexis Paparoni y mi comadre Junia, a los carreros, a mucha gente que me brindó la oportunidad de tener este privilegio de tener a un ahijado, que no es para que se sienta mal de lo que te voy a decir. Tú eres parte de los 839 ahijados que tengo en Venezuela. Eso me da a mí... Te toca como el 0,0001%. Exactamente, pero esa es mi gran riqueza. Con eso es que vengo yo a presentarme ante ustedes, a ti Luis, que eres parte de una generación nueva, de esa que es terca. Terca porque las convicciones lo hacen terco a uno. Así es. El guabinoso o los que son gelatina no me gustan. No. Yo sé dónde estoy, sé lo que quiero, pero me gusta saber también qué quieren los demás, para que nos entendamos, porque conversando es que nos podemos entender. Así que esta gratitud es para todos ustedes que también nos escucharon. Disculpen que haya sido tan largo, pero la historia hay que conocerla. El que no conoce su historia no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Y todos los errores que todos los hemos cometido, yo he cometido errores, también si yo no repito ese reconocimiento de la historia, no tendré capacidad de rectificación. Y yo soy un hombre que sé lo que significa rectificar y enmendar. Y pido perdón a aquellos que en un momento determinado hayan considerado injusta una conducta mía
en el quehacer político, por supuesto. Porque yo he estado en la política, yo no he estado en el gobierno, a mí nadie me puede acusar de que he sido un buen funcionario, porque a lo mejor ni siquiera llegué a aprobarme. No me gustó la burocracia, de verdad no me cuesta. Nunca le dije a Carlos Andrés Pérez que quería ser ministro. Con 25 años en el Congreso ya para que estar el gobierno. Claro, ahí no, el Parlamento es el corazón de la democracia y me gusta haber estado ahí. Y bueno, aquí seguimos. Gracias, don Héctor Alonso. Gracias, hermano. Ahijado, muchas Mire, gracias. ya saben, nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, en Instagram, X, en YouTube, como Alexis J. Paparoni y Luis Millán MDA. Para nosotros un gran gusto, un gran placer, como ya lo había dicho Alexis José, de tenerte aquí con nosotros. O sea, hemos, en mi caso, rememorado muchas cosas que viví en mi familia de pequeño. Yo vengo de una familia adeca, nunca milité en AD, pero mi familia muy adeca. Fue medio masista, para que sepa. Ah, también fue por ahí. Bueno, pues es que si tú supieras que en esas raíces más AD tienen mucha relación. Claro, sin duda. No milité en el MAS, pero sí simpaticé mucho con esa corriente de pensamiento, Muy bien. que es muy cercana a AD también. Claro, sin duda. Socialdemocracia y todo eso. Hoy día milito en otra parte de la socialdemocracia, que es la democracia social, con el Partido Nuevo Tiempo. Entonces, agradecido y de verdad me hubiese gustado también, que creo que tenemos que hacer en otra oportunidad, otro podcast, para hablar de ese movimiento político, social que fue la Venezuela 2000, que para mí fue parte importante del triunfo de Carlos Andrés Pérez. Sin duda. Y que quizás los celos políticos de la Venezuela 2000 fueron los que conspiraron en contra de la Secretaría General de Héctor Alonso López para hacer una muerte. Entonces, gracias. Magnífico, gracias, muchas gracias a usted. Pero no era el papá de Eduardo, que por cierto está aquí. No, el huevino solo. En serio.